Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde estamos dedicados a hablar con gente de la ciudad de diferentes temas y en particular en esta semana estamos hablando de libros, ¿sí? Con motivo de los días del libro, pues nos unimos a nuestra manera y hoy vamos a dar un vuelco total porque si bien también vamos a hablar de un libro, no vamos a hablar de un o con un escritor, digamos, sino con un arquitecto, un urbanista. Él es Juan Sebastián Bustamante y lo interesante con él es que nos cuente sobre su libro Del Edén al Parque Público, que es la historia del espacio público del norte de la ciudad y en particular de el jardín botánico. Estamos acostumbrados a ver el jardín botánico, sabemos que está ahí, algunos sabemos que hace unos 20 años tuvo pues como un proceso de recuperación, pero poco sabemos de cómo nació el jardín botánico, quiénes fueron los protagonistas de ese nacimiento, de esa transformación de lo que tenemos hoy en día. Pero no solo eso, sino que Sebastián, o a él le voy a pedir que nos contextualice con un par de conceptos, que son primero el concepto de paisaje, ¿sí? Cuando a uno le dicen el paisaje, uno se imagina como, ¿cierto? El paisaje es como las montañas, ¿sí? Como esa idea de que el paisaje es lo que vemos hacia allá, pero el paisaje es algo muchísimo más complejo y muy bonito y Sebastián realmente es experto en esto, me enseñó muchísimo sobre el tema y también le vamos a preguntar a Sebastián por el concepto de parque público, ¿sí? Hoy en día estamos acostumbrados a que haya parques por toda parte, en todas las ciudades, pero esto no siempre fue así. Hay una historia detrás de la idea de que las ciudades deben tener parques públicos. Juan Sebastián Bustamante es arquitecto, eh, eh, terminó hace algunos años una maestría en paisaje, ambiente y ciudad en la Universidad de Buenos Aires y su tesis de grado, para su tesis de grado eligió esta zona de la ciudad del norte o del nuevo norte, como algunos llaman ahora, precisamente porque él había sido uno de los partícipes, uno de los arquitectos que participó en lo que fue la recuperación de la zona norte de la ciudad hace 15, 17 años, cuando se arregló el jardín botánico, se construyó el Parque Explora, se arregló la avenida Carabobo, recuerdan que después se mejoró el planetario, se hizo el Parque de los Deseos, es realmente una de las zonas donde más ha habido inversión en espacio y en equipamientos públicos. Entonces Sebastián había tenido la experiencia de trabajar allí, en esos proyectos, y por eso pues tenía ya un conocimiento y una pasión por este sector de la ciudad y después en su tesis de maestría pues se dedicó a estudiar esto y de este estudio salió un material tan bueno que se decidió publicarlo y de ahí salió este libro que es de El Edén al Parque Público. ¿Qué es el Edén? Ahí se están preguntando, pues ya Sebastián nos va a decir. Sin más preámbulos, voy a buscar a Sebas por acá. ¿Cómo te va, Sebas? Dani, muy bien. Aquí acostumbrándome cada vez más a estos nuevos hábitos. Bueno, me alegra mucho tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya escuchaste pues la introducción, ya la gente más o menos sabe de qué vamos a hablar. Pues primero quiero felicitarte por el libro. Sí, me he leído ya varios, tiene 4 capítulos, ¿cierto? Entonces he estado como leyendo y también leí como las conclusiones. Es bastante interesante. Felicitaciones por eso. Sebas, antes de entrar de lleno en tu libro, quisiera que nos dieras, por favor, que nos explicaras de una manera masticable para nosotros, los mortales, el concepto de paisaje. ¿Sí? Yo quiero contarles que cuando yo llegué a trabajar con Sebastián hace 10 años, eh, aprendí muchísimo con él, pero una de las cosas que más aprendí con él fue la idea y noción de paisaje, todo el concepto de paisaje. Yo pensaba que paisaje era una vista bonita con montañas y realmente el paisaje es una construcción social. ¿Sí? Si no estuviéramos nosotros no existiría paisaje, aunque existan las montañas, los árboles, etcétera. Entonces, Seba, ¿cómo explicar esta noción, digamos, compleja e integral de paisaje? Bueno, a ver, definir
definición que creo que es muy sencilla y muy linda de mis maestros en mi maestría, de Vila Silvestri y Fernando Aliata, que tienen un libro muy lindo que se los recomiendo. Si alguien quiere indagar más en este tema, que se llama Como cifra de armonía. Y lo que plantean es que para que exista paisaje no basta solo que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador que le dé sentido. Mira, esto tiene que ver con que el paisaje, citando, por ejemplo, a Maderuelo, entender que el paisaje es una construcción, y entonces ahí pues hay una relación muy interesante con otro concepto que es el de la historia cultural, que permite que podamos entender el espacio desde las representaciones. Entonces, desde este punto de vista es tan importante, por ejemplo, para entender una ciudad o cualquier territorio, un plan de una planificación hecho por arquitectos, por urbanistas, por ecólogos, etcétera, como una crónica, como una novela, como una pintura, como una fotografía de este lugar. Una canción. Entendiendo que todo lo que acabo de decir, una canción, acabo de decir, son representaciones culturales. Una de las cosas que aprendí a tu lado es que allí adquieren un protagonismo particular los artistas, ¿sí? El músico, el escritor, el poeta, el fotógrafo, el pintor, que son los que finalmente nos ponen a mirar eso, ¿sí? Ahí siempre me contabas un ejemplo muy importante de un monte que pintaba Cézanne. ¿Cómo es esa historia para que entendamos por qué se vuelven tan importantes los artistas en este tema? Hay una reflexión también muy linda que fue cuando yo entro a interesarme por esta noción de otra de mis maestras en la Facultad de Arquitectura, que es Beatriz Giraldo. Ella, pues que el paisaje tiene que ver con una producción común, con un discurso que tiene que ver con un colectivo. Entonces, en este sentido, pues lo que hacen los artistas de manera muy aguda, por esa sensibilidad que tienen, es, por ejemplo, poder poner la imagen en algún lugar, al punto que pues esto se puede convertir en una imagen común, y de aquí, por ejemplo, la relación con las postales. Si nos ponemos a pensar, pues la relación paisaje con las postales es directo. ¿Cuáles son las postales de Medellín, por ejemplo? ¿Cuáles son las de Antioquia? ¿Qué nos representa? En sentido, la pintura, la fotografía, un papel muy importante, pero de la misma forma la literatura. Por ejemplo, Tomás Carrasquilla ha escrito mucho sobre Medellín, sobre sus quebradas, sobre sus calles, sobre sus ríos, plazas, sobre su gente, y tiene que ver con ese sentido agudo que tienen los artistas para poder describir, para poder hacer una representación de la... Y ahí quiero conectar con otra idea que es muy interesante de esa noción de paisaje, y es que es una noción ambas, porque pues tiene que ver tanto como con representación. Entonces, cuando hablamos de paisaje en ese sentido más complejo, es muy interesante pensar que lo que te estoy diciendo, pues el territorio, que son topografía, que son ecosistemas, que son, no sé, infraestructuras, es también canciones, es también pinturas. Un ejemplo concreto pues es Freddy Serna, que pintó paisaje de Medellín. Este creo que es un muy buen ejemplo,
de lo que puede hacer un pintor. Explica ese ejemplo, porfa, Sebas, para que lo hagamos más claro. El tema de Freddy Serna, ¿qué hizo? Bueno, Sí, para quienes lo conozcan y por qué es importante. bueno, Freddy es un artista más importantes de Medellín, si no es que es el artista más... varios de sus cuadros están en la colección principal del Museo de Antioquia. Tiene un reconocimiento pues también a nivel internacional. Tiene una particularidad y es que tiene su taller de pintura en la noroccidental. Desde ahí, desde la parte alta de la ladera de la noroccidental, prácticamente pues ha pintado todas sus... casi todas sobre la nororiental. Desde la mañana, en la tarde, en la noche, haciendo un acercamiento, alejándose. Y esto lo que ha generado es la construcción de un imaginario de una ciudad que es Medellín, que hasta hace pocos años nuestro paisaje estaba reflejado, por ejemplo, en películas como la de Rodrigo de No Futuro, donde el paisaje de la ladera de Medellín, de los barrios, donde habita gente que ha tenido que venir de la ciudad o por buscando empleo, pues es un paisaje que en las pinturas de Freddy pues son imágenes donde está el azul, el cielo, el verde de la montaña y los colores infinitos de esa paleta tienen nuestras laderas, tanto noroccidental como nororiental de nuestra ciudad. Eso entonces pues creo que es un claro ejemplo de lo que puede hacer entendido como territorio, pero a la vez como representación. Lograr que estas imágenes se conviertan no solo en pinturas importantes, sino en imágenes que nos representan, mensajes que dan cuenta de la ciudad donde vivimos, donde aparece en primer plano los guayacanes amarillos, florecidos, aparecen esas calles en la ladera que van subiendo hasta donde alcanza la pendiente con una línea recta, están esos verdes de los árboles. Bueno, creo que esto es un buen ejemplo para entender esta de paisaje en su sentido amplio, tanto como territorio, pero también como representación. Gracias, Sebas. Ahí les estaba mostrando algunas imágenes de Freddy Serna. Esta es, digamos, una que pueden ver fácilmente quien esté interesado desde la estación de San Antonio. ¿Sí? Si miran hacia el centro oriente de la ciudad, encuentran este mural que de alguna forma se confunde incluso, en esta otra foto se veía mejor, se confunde aquí, se confunde con el resto de la ciudad. Si ven, aquí está el mural y atrás está eso. Y entonces lo que hace Freddy Serna, y así entiendo yo, y así entendí lo de Sebas, es ponernos a mirar eso, ¿cierto? Porque uno pasa y ve la ciudad todos los días y deja de verla, pero cuando un artista se toma el trabajo de representarla desde aquí, desde allá, de día, de noche, como decía Sebas, entonces ya nos hace tomar conciencia de eso y es allí donde se vuelve como importante su papel. Sebas, vamos a cambiar de concepto, ¿sí? Y vamos a pasar al tema del parque público. Como decía en la introducción, pues para uno ya es normal que haya parques, ¿sí? Y más parques cada vez, por favor, y en toda parte, pero esto no siempre fue así. Antes del siglo XIX no había parques. Sí había algunos bosques privados muy bellos, pero eran obviamente pues como el castillo de Versalles y su enorme jardín. Era bellísimo, pero no era un parque público, era un lugar para las élites. Entonces, ¿cuándo aparece, por qué y qué es el parque público? Ok, para empatar, una última cosita que se me pasó Dale. para hacer una reflexión sobre el paisaje también. Creo que es importante entender que eh, hay una sensibilidad paisajística y esa sensibilidad paisajística la tenemos todos. Nuestros cinco sentidos nos hacen ser más sensibles o menos sensibles ante el espacio. Eh,
quienes tienen esa sensibilidad paisajística más aguda, como es el caso de los artistas, como es el caso de Freddy, porque está ahí atento a la luz, al atardecer, a la nube, a el verde, citando a William Ospina, colores, donde el verde es de todos los colores. Esa agudeza de los artistas tiene que ver con esa sensibilidad paisajística. Y como vamos a ver ahora, me voy a adelantar, un personaje muy importante en esta historia del parque urbano y más para Medellín, tenía una gran sensibilidad paisajística, y es Ricardo Olano. Bueno, con lo que me dices, el parque público, como humanos, siempre hemos necesitado la naturaleza a nuestro alrededor, para tener confort, para estar bien, para estar tranquilos, y esto pues está registrado en todas las culturas humanas pues, que tenemos. Entonces, primero iniciamos en relación con el jardín. Hay una relación muy interesante que plantea una persona que tal vez de las que más ha estudiado esta noción de paisaje en su sentido más complejo, y es Agustín Berg, y plantea como en una cultura exista esa noción de paisaje, pues debe haber una cultura del jardín, pero también debe haber una cultura de la pintura. Entonces, ahí hay una relación muy interesante entre esas representaciones para entender esas relaciones hombre-naturaleza. Entonces, ahí el jardín siempre un papel fundamental desde las culturas más antiguas. Pero entonces es muy interesante cómo, por ejemplo, el caso de Francia, los jardines eran de las personas que tenían más. Y una de las grandes novedades del siglo XIX, de la modernidad, es el parque urbano, es el parque público, que a primera vez de manera muy importante en Inglaterra, en Londres se dan estos primeros parques. El parque entendido sinónimo de justicia social, como participan las clases segregadas, donde están todos juntos, el espacio en plena industrialización, donde pueden ir a respirar aire puro por el bosque que tienen los árboles. Es un instrumento de educación, es un lugar de armonía con esas condiciones ambientales. Entonces, es muy interesante. Dale. No, Sebas, te iba a preguntarte si entonces esto es como un resultado de todos esos grandes movimientos sociales y revoluciones que se dieron durante el siglo XIX, XVIII, XIX, pues la revolución de Estados Unidos, la revolución francesa, toda, o sea, esa democratización, digamos, progresiva de la sociedad también se materializó en temas como que ya había parques para la gente. Exactamente, Dani. Yo creo que es interesante pensar que la ciudad es esa construcción, es la construcción más grande que hace el ser humano, es una construcción humana. En ese sentido, la ciudad está directamente relacionada con la política, con la economía, con las dinámicas sociales. Entonces, sí, bueno, que es interesante el parque, pensar en el parque público, porque nos da cuenta justo de esa relación entre hombre y naturaleza. Y cuando arrancamos desde lo que te decía, esos primeros parques en Inglaterra, pues entonces tenemos que hablar de un movimiento, por ejemplo, de los horticulturistas, pero también tenemos que hablar de la ciudad jardín, pero también tenemos que hablar de la Asociación Alemana para el Parque Popular. Yo creo que esto responde claramente a lo que estás diciendo. Obviamente el parque es ese sinónimo de que todos estemos en un mismo espacio y además rodeados de eso que siempre nos ha dado bienestar. Estamos hablando del principio del humano, nos ha dado bienestar la naturaleza. Entonces, cuando lo que acabo de mencionar son los parques de Europa,
que están directamente relacionados a lo que vos estás diciendo. Entonces, los parques de Inglaterra, los parques de Francia, pero también Alemania, tienen que ver con esta idea de justicia social y del espacio para todos. Estamos hablando del siglo, desde mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Hay una figura clave que es Olmsted, el que diseña el Central Park, pero no solamente es el diseñador, sino la persona que concibe la idea del parque urbano público en Norteamérica. Se pega de todas las ideas que venían de Europa, y entonces tanto en Boston como en Nueva York hace sus primeros parques urbanos, dándole una cuestión muy interesante, y es que hasta acá los que hacían los parques urbanos habían sido más los gardeners o el paisajista más asociado al manejo de las plantas, asociado al manejo de la naturaleza. Olmsted le da otro sentido, y ahí es donde nace un concepto muy interesante, pasando del gardener, pasando al arquitecto del paisaje, y nace esa figura donde además de la naturaleza, además de trabajar con la naturaleza, con árboles, con el agua, trabajar con las infraestructuras de la movilidad, con las infraestructuras para el agua. Entonces, es muy interesante cómo se van sumando piezas a medida que se va acomodando esta idea de parque urbano a cada contexto. Otro muy interesante es el de Argentina, que pues obviamente pues yo tengo una relación muy grande con Argentina, es explícita, pero además he aprendido mucho pues de este país y de los parques urbanos. Prácticamente en todas las ciudades de Argentina hay un parque urbano. El caso de los bosques de Palermo en Nueva York da cuenta de una idea que lidera un personaje muy importante en la historia de Argentina, que es Sarmiento, que pues es una de las personas que, por ejemplo, nazca la educación laica en Argentina, pero también es el promotor del parque urbano y es una de las cabezas de los bosques de Palermo en Buenos Aires, que da cuenta de la nueva ciudad, de la ciudad moderna, de la ciudad fresca. Estamos hablando de principios del siglo XX, para quienes conocen Buenos Aires y los entornos de los bosques de Palermo, es ese nuevo Buenos Aires. No es el Buenos Aires del centro, del microcentro, de calles más estrechas, es la nueva ciudad con calles arborizadas, tanto en sus laterales como en sus zonas centrales, donde está en el parque los elementos más importantes de la ciudad, como son jardín botánico, como son el planetario, como son los estadios de fútbol, como son las zonas de exposición, las ferias de exposiciones. Es decir, el parque empieza a tomar no solamente naturaleza además prístina, naturaleza pintoresca. No son los jardines frantalianos, sino es más esa naturaleza que se parece a la naturaleza. El lago amorfo, las rocas, pequeños bosques, que no se poda, son el árbol de poda, es el árbol en su máxima, y entonces pues todo ese viaje, obviamente esto pasa en el mundo, simplemente estoy citando como algunos ejemplos claves como para dar esta idea de cómo el parque y ese relacionamiento entre hombre y naturaleza ha venido dándose a lo largo del parque. Llega a Colombia, y llega a Colombia como adherido a una idea de... Pasemos ya entonces a lo que es el tema de tu libro, ¿sí? Básicamente hoy en día tenemos en la zona norte un gran espacio público, ¿sí? Un espacio público que ha sido renovado y enriquecido durante los últimos 20 años en gran proporción, pero aquí, eso no empezó en el año 2000, ¿sí? Esto ya existía desde hace 100 años. Entonces, contanos un poco
cuál es la historia de ese espacio público del norte. Y me interesa que hablemos de dos temas por separados. Te repito, tenemos 30, 40 minutos más listo para que seamos ahí concreto. Por un lado, ¿cuál fue el proceso, digamos, de planeación y de toma de decisiones que dio lugar a la aparición de espacios públicos de gran tamaño en el norte? Sí, el proceso de planeación, pero también hay un proceso de apropiación. Sí, es decir, no basta con construir un espacio público, hace falta que la gente lo reconozca, lo conozca, lo quiera, se apropie de él. Entonces me gustaría que habláramos de ambas cosas por separado. ¿Cómo fue entonces el proceso histórico en la ciudad que llevó a que hoy tengamos ese espacio en el Parque Norte y el Jardín Botánico? Listo. A ver, la idea, empato con lo que estábamos, porque justo la idea de parque llega a Colombia, parte de ese nuevo país que tiene que ver con un símbolo de progreso y de libertad. Entonces ya no hay más plazas. Las plazas que habían estado asociadas a la época de la colonia, dan pie a los parques urbanos. Y encuentran un socio que en Colombia son las sociedades de mejoras públicas. La primera sociedad de mejoras públicas fue en Bogotá, la segunda fue en Medellín, y va a ser la sociedad de mejoras públicas de Medellín la que va a liderar el proceso de incursión en la planeación, en el primer plano de Medellín Futuro, del bosque centenario de la independencia como el parque urbano de Medellín. Es muy interesante pensar que este parque, este bosque se hace, estos predios están en el Edén, la casa de baños, el Edén, una de 9, 10, 11 casas de baños que habían en Medellín a principios del siglo XX. Una de las más famosas era la casa de baños, el Edén, que Es es una donde casa de hoy baños. es el jardín. Las casas de baño en Medellín habían, de hecho en el plano de Medellín en 1906 aparecen, así como las iglesias, plazas, las calles principales, aparecen las casas de baños. Hay 10, 11, eran lugares que estaban localizados al lado de las quebradas de Medellín, donde iban principalmente los hombres, en la literatura que hay, en las crónicas principalmente, se encuentran crónicas que dicen cosas como que los hombres iban a comer empanaditas, pan de bonos, pan de quesos, a tomarse unos aguardientes, atendidos por lindas mujeres. No encontré más información, pero la casa de baños era un lugar a donde se iban a tomar baños. En ese momento en las casas no habían baños. Por las aguas de la quebrada se tomaban, se hacían pequeñas, palmente se encontraban, y obviamente pues esto era más les contaba que estamos hablando de planeación, ¿cierto? Entonces aparece en otro plan, en los 60, parques y unidades deportivas, y aparece en este. Entonces les contaba que después de este plano de Medellín Futuro, donde nace el bosque es el plan de Medellín Futuro es el plan del ensanche que se estaba haciendo en este momento en todas las ciudades en el mundo. En Medellín es como el plan moderno. Aparece en otro plan, de parques y unidades deportivas en los 60, el Parque Norte, que comprendía el predio del Jardín del Bosque, pero también donde hoy es el Parque Norte, donde es la Universidad de Antioquia y donde está también todo el Todo polígono. eso era, todo eso era un gran parque. Sí, O sea, el ese Parque era, Norte, el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia. Todo eso era un parque grande. todo ese era el Ok. parque. Y esto, pues, obviamente concentra la idea de ese parque urbano central, como lo hizo Central Park en Nueva York, como lo hizo los bosques de Palermo en Buenos Aires, o
todos los bosques que se estaban haciendo. Eh, en, ya hasta antes de este plan, por ejemplo, el plan de Wiener y Ser, que se hace entre el 48 y el 51, una de las cosas que no trabaja es este lugar. Contrario a lo que plantea este plan de parques en el 60, que ahí se coloque la estación de... ¿Me están escuchando ahí? Sí, la estación, la terminal de transportes donde está hoy, la plaza de mercado eh, y una unidad de viviendas donde hoy es la Universidad de Antioquia. Es decir, ese plan no entiende lo que venía consolidándose en la ciudad. Para el 48, el bosque estaba en su máxima, era el lugar más importante, era el parque urbano de Medellín, era a donde todos iban, la gente más rica, la gente de menos recursos, todos se encontraban en el bosque, ya habían crecido los árboles. No olvidemos que en este lugar no había un árbol, era un potrero, alrededor de 3.000 árboles fueron sembrados en los primeros 6, 7 años. Es decir, este bosque se construye, este bosque se hace. Entonces, es interesante ya ver cómo hasta el proceso de transformación que viene dándose de este sector, que inicia con la estación del metro, aparece como la proyección de una futura centralidad para el metro y para la ciudad y para el área metropolitana. Aparece también después la Universidad de Antioquia, pues se consolida en los 60, el campus aparece por primera vez en este lugar, tratando de cuidar estos territorios que estaban tratando de urbanizarse y de volverse barrios, y que encuentran una forma de protegerlo localizando la Universidad de Antioquia, que al inicio era un campus abierto, eran unos edificios en medio de un bosque, así fue proyectado, un poco como lo que podemos ver hoy. Viene un deterioro de este sector. Lamentablemente, en este sector de parque urbano, como todos los parques urbanos de las ciudades, que esto es un paradójico, no crece la nueva ciudad, empiezan a crecer los barrios de origen no formal, barrios de urbanización pirata, empieza a consolidarse todos los barrios de la nororiental como barrios de obreros, y entonces empieza a migrar la ciudad hacia el occidente y después hacia el sur, y el norte empieza a abandonarse por todo este proyecto moderno que estaba consolidando esta idea de parque, de barrios modernos como Prado, como Aranjuez. Empieza entonces este proceso de transformación que les decía, el bosque se convierte en jardín botánico, es cerrado entre muros para protegerlo, habían amenazas de que el predio se construyera. Hay varios planos del Instituto de Crédito Territorial que planteaban proyectos de vivienda en este lugar, y la Sociedad de Mejoras Públicas con la Sociedad de Orquideología, de jardinería, finalmente concibe el jardín botánico y protege este lugar. En los 70 aparece lo que hoy conocemos como el Parque Norte, que es el parque de recreación, consolidando ya en los 70 este sector como lugares de recreación, de diversión, a pesar del deterioro del que estaba en el entorno. Aparece el planetario en los 80, es decir, hemos ido construyendo esa idea de parque urbano en este lugar, así como a los ejemplos que les daba al principio. Lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos, en los 70 un alcalde decide que en un lugar donde se hacía aprovechamiento de material triturado del río, donde había un hueco, empiecen a hacerse el vertimiento de basuras de Medellín. Y empieza a crecer el basurero que hoy conocemos, el cerro de basuras que hoy conocemos, empieza a armarse el barrio de Morán, personas que empiezan a vivir a partir del reciclaje de basuras,
en un cuadro completamente de desigualdad, de deterioro social, de fragmentación, de, bueno, lo peor que puede pasar en una ciudad, personas viviendo encima de las basuras, conviviendo con los gallinazos, bueno. Todo este deterioro se sigue consolidando, a pesar de esto se siguen generando infraestructuras, llega el metro, como les decía, y aparece un proceso más reciente de renovación de este sector con el Parque de los Deseos. EPM empieza a invertir los dineros de espacio de superávit de las empresas públicas de Medellín en espacios públicos y en equipamientos públicos. Y hace el Parque de los Deseos, mejora el planetario, hace un parque en el antiguo parqueadero del planetario y construye un nuevo edificio que es el de la Casa de la Música, haciendo que todo este espacio que está inspirado en la ciencia, en el planetario, pues se consolide como un parque y llega un proceso más reciente que es el de el urbanismo social, que entre el 2004 y el 2011, pues lee toda esta historia que se ha venido dando y da una lección de cómo la renovación urbana y cómo las operaciones urbanas pueden hacerse proyectos urbanos integrales, tratando de reducir las desigualdades, haciendo inversiones importantes en lugares donde más se necesiten, tratando de derribar esas barreras venido consolidando a lo largo de todos estos años. Era esa frontera entre los barrios del norte y el centro de la ciudad, y aparece el proyecto del Nuevo Norte o de la zona norte como esta idea de proyecto urbano integral que a partir del eje de Carabobo trata de conectar el centro histórico con el centro administrativo, con este centro más expandido, con Moravia, haciendo una recuperación de proyectos como el de la Quebrada La Bermejala, el Parque Lineal conectándose con Carabobo, el Centro Cultural de Moravia, Carabobo yendo hasta la Casa Museo Pedronel Gómez, haciendo la recuperación de basuras, en una inyección de recuperación de este lugar, de transformación de este lugar, para convertirse hoy en el lugar, en el parque urbano, en el parque público más importante del área metropolitana. Un indicador es que allí se celebra cada año el evento más importante de nuestra ciudad, que es la Fiesta del Libro, donde en el Jardín Botánico, en Carabobo, en Explora, se hacen diferentes actividades asociadas a esta Fiesta del Libro. Vamos a hacer, Sebas, rápidamente como una línea de tiempo entonces. ¿Sí? ¿Cuándo empieza el Bosque de las Independencias? 1900, empieza a hablarse del Bosque de la Independencia en 1910. Se ¿Qué había ahí antes? ¿Qué era antes y de quién era? Era la Casa de Baños El Edén. Era un predio privado y era una casa donde iban a hacer estas prácticas que les mencionaba. Ok. De ahí pasa a ser el Bosque de la Independencia, que era todo este polígono grande, ¿cierto? En los 60 ya se consolida lo que es el Jardín Botánico y en los 70 el Parque Norte, 80 el Planetario, ¿sí? Y ya en los años 2000 empieza ya lo nuevo, digamos, la renovación del cerramiento del Jardín Botánico, la construcción de Explora, Parque de los Deseos, después Ruta N, ¿cierto? Ese es más o menos la cronología. Listo. Entonces, voy a desconectar ya este live, ¿sí? Y vuelvo a conectar para que sigamos con un par de cosas más, Sebastián, que son el proceso de apropiación de la gente. Seba ya nos contó cómo se fue construyendo esto, pero cómo la gente se empeliculó y se apropió de esto. Y vamos a hablar de quiénes fueron los protagonistas, ¿cierto? Los arquitectos, los políticos, los ciudadanos, los artistas que han hecho posible la construcción, no solo física, sino, digamos, cultural de este espacio. Sebas. Listo. Listo. Entonces, nos explicaste, digamos, este proceso de cómo se fue consolidando esto, pero cómo ha sido el proceso de apropiación, ¿cierto? Hace 100 años los hombres iban a las casas de baño. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó desde entonces ya con el público que visita estos lugares?
Este justo es el tema central del trabajo que yo hago y es cómo se da esto. Y lo que yo planteo por la investigación que he hecho es que se logra llegar a consolidar ese imaginario de parque público, de parque urbano en Medellín, gracias a la Sociedad de Mejoras Públicas que lidera un discurso en sus diferentes medios de comunicación, como sus revistas, como por ejemplo la revista Progreso o la revista Caras y Caretas, varias revistas, revista Ciudad, varias revistas que tenían donde divulgaban mensajes de qué era, de para qué era el bosque, de por qué la importancia de los árboles, es decir, un mensaje traído desde lo que estaba pasando en Europa. Recordemos que personas como Ricardo Lano, en este momento, principios del siglo XX, Ricardo Lano, la idea del bosque centenario de la independencia y la idea del plano de Medellín futuro, para este momento, principios del 20, este tipo ya había ido 4 o 5 veces a Europa y a Estados Unidos, entendiendo que teníamos era ferrocarril. Entonces, todas estas ideas las consolida la Sociedad de Mejoras Públicas específicamente en un documento que yo me encontré, que es una hermosura y por eso el formato del libro, porque los álbumes viejos de la ciudad. Medellín tiene una colección de álbumes que eran como revistas de propaganda de la ciudad. Y en este lugar promocionaba la Sociedad de Mejoras Públicas con estos mensajes que les voy a leer. Y aquí hay una gran reflexión, y es la importancia de la construcción de los relatos en la transformación urbana y en la consolidación. La Sociedad de Mejoras Públicas, a partir de estos relatos y de estas fotografías que están en el libro, lo que hace es que construye el imaginario de un lugar que no existía en la mente de las personas de Medellín, a convertirse en los años 50 en el parque urbano de la ciudad. Entonces, les voy a leer los álbumes a principios del siglo. Decían, si es en verano, dése una vuelta por el bosque del Centenario y váyase a pasar las últimas horas de la tarde en la estación Villa. Para eso no había un árbol en el bosque, era un potrero. Estamos hablando de 1913. Pero ya habían mensajes de ese nuevo lugar. Un poquito más adelante aparece otro nuevo mensaje que dice el bosque de la Independencia, obra de la Sociedad de Mejoras Públicas, es el lugar más atractivo de la ciudad y el paseo más agradable y económico que puede hacerse. Visítelo con sus familiares, con sus amigos forasteros. Quedarán sorprendidos de la belleza del paisaje oscura del campo. Se está contrario de este lugar, del campo, sí. Estamos ya en los 50 y ya lo que se dice en estos álbumes es, sin duda alguna, o sea, ya no hay duda, es el mejor lugar de recreo con que cuenta la ciudad de Medellín. Y para terminar, el último, el Bosque de la Independencia, uno de los lugares preferidos de los medellinenses. Su embellecimiento, dotación y sostenimiento se deben a la Sociedad de Mejoras Públicas. Eran quienes estaban construyendo esta historia, que de esta manera proporciona al pueblo un lugar de diversión económica, donde chicos y grandes disfrutan del sol, del aire, del campo, de los remos, la música y la alegría. Acompañado de estas frases, hay una serie de fotografías de los fotógrafos más importantes de Medellín en ese momento, que salían en estos álbumes, que no solamente eran para la gente de Medellín, sino para mandar a Estados Unidos y a Europa. Y así era como estaba construyendo la idea de este parque. Entonces, aquí hay un primer protagonista, sin ninguna duda, y es la Sociedad de Mejoras Públicas, y a la cabeza de Ricardo Lano. Es el primer y por la investigación que yo hago, es el que consolida este discurso de lo público y de la naturaleza en este lugar, que hace que al día
día de hoy podamos ir a vivir lo que hemos vivido y que las transformaciones urbanas recientes sean consecuentes con esta idea de fortalecimiento de lo público. Sabes, pero vení, todo esto que nos leíste, súper bello además, pues, y gran trabajo de investigación, encontrar ese tipo de cosas. Esta era la forma en que la sociedad promocionaba su parque, pero ¿cómo era la recepción de la gente? O sea, ¿realmente la gente sí se comía ese cuento o no iban, o si iban, cuándo empezaron a ir y a qué iban? Hay una parte muy interesante del libro donde yo identifico las ideas principales en este momento. Esto es una de las ideas principales asociada mucho al discurso higienista liderado por la Sociedad de Mejoras Públicas, pero hay otras ideas que se pueden encontrar en un libro que habla, por ejemplo, de que en este momento ese discurso que se había venido consolidando de Medellín, la tacita de plata, o Medellín, la ciudad de la eterna primavera, era la tacita de mugre. Era una ciudad que tenía un montón de problemas, desigualdad, de pobreza. Entonces es muy interesante entender que en este momento en Medellín había un discurso liderado por la Sociedad de Mejoras Públicas, que es el que les acabo de decir, y había una realidad. Ya había un número de personas viviendo en asentamientos precarios, viviendo en condiciones de pobreza, pero es interesante cómo, a pesar de esto, y eso se las fotografías, por ejemplo, fotografando, que son maravillosas, estas fotos panorámicas, donde aparecen personas que iban a visitar el bosque. En los 50 se ven personas, desde las personas de recursos que se puede ver en la fotografía, porque eran personas que eran descalzas, que tenían ropas rotas, por ejemplo. Aquí les estoy mostrando mientras tanto algunas fotos que ilustran el libro de Sebastián, de cómo era todo este sector. Seguí hablando, Sebas, que yo voy mostrando ahí. Dale, ese es el momento donde ya hablando. está consolidada esa idea de parque y donde ya la idea del bosque, a pesar de todo lo que yo les he contado, ya se consolida en la ciudad y se consolida en el imaginario. Ir al bosque de la Independencia era ir al parque donde todos podían ir, era ir al lugar donde podían ir los más ricos, pero donde podían ir las personas de menos recursos. Entonces, es muy interesante sumar a esta historia el siguiente momento importante de este lugar, que es cuando llega la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia llega otro personaje como Lano, que es Ignacio Vélez Escobar, que fue rector de la Universidad de Antioquia, que fue alcalde, que fue gobernador, que fue una persona que tuvo incidencia de parques de los 60, donde por primera vez aparece la idea del parque, juntando lo que es hoy una Antioquia, Parque Norte Recreativo más Jardín Botánico. Sí. Entonces aparece otro personaje, que es Ignacio Vélez Escobar, que desde la universidad y desde la alcaldía y la gobernación, pues lidera que finalmente la Universidad de Antioquia se consolide en este predio. Después aparece otro, habíamos dicho, aparece la alcaldía con el parque recreativo, que es el Parque Norte. Entonces termina de configurar este espacio, lo protege ya de la urbanización. Un sector muy interesante, y es un grupo de la Universidad de Antioquia que soñaban con tener un planetario, y es el primer planetario de Colombia, se consolida en Medellín, y es a partir de la gestión de este grupo de personas que tienen una sociedad, así como la sociedad de jardinería o la sociedad de mejoras públicas, era una sociedad de personas que les interesaba la astronomía, y logran que el planetario se haga donde hoy conocemos el planetario. Después de esto aparece, a pesar de, o sea, tenemos Ricardo Lano, la Sociedad de Mejoras Públicas hace el bosque, la Universidad de Antioquia con Ignacio Vélez Escobar, profesores de la Universidad de Antioquia que les interesaba la astronomía, que consolidan el planetario. Aparece, a pesar de que en ese momento
basurero y aparece este cerro de basuras donde es hoy el barrio de Moravia. A pesar de esto, se consolida el jardín botánico. Otra vez la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad de Jardinería, creo que la Sociedad de Orquideología, si no estoy mal, hacen que este lugar se proteja. Es decir, hasta ahora un cúmulo de actores, el sector público, el sector privado, la academia, los académicos, sí. así que, por ejemplo, en Nueva York, el Central Park proyecto, en Buenos Aires, los bosques de Palermo fue un solo proyecto, en el Parque Ibirapuera fue un solo proyecto asociado a un entorno de renovación urbana. En Medellín es muy interesante contar cómo esta historia de 100 y pico de años de consolidación del parque urbano es una sumatoria de actores que da cuenta de una de las cosas más interesantes que pasa en Medellín, y es esas alianzas público-privadas, esas alianzas entre las organizaciones de base comunitaria y la academia. Entonces, bueno, finalmente llega el metro, otro actor muy importante, pone la estación ahí. Desde este momento ya se venía cuajando el Museo para la Ciencia, que arranca desde la Universidad de Antioquia, cuando Rafael Abad era decano, era rector de la Universidad de Antioquia. Esta idea del urbanismo social, Rafael Abad es el gerente del proyecto estratégico del Parque Explora, y junto a Alejandro Echeverry, que es el director de proyectos urbanos estratégicos, con Pilar Velilla, empiezan la renovación de este sector, acompañados de David Escobar, que era el secretario privado, empiezan a hacer una transformación donde hay una inyección importante del sector público, de la administración pública, pero siguen sumándose los diferentes actores privados, academia, para proyecto como el Centro Cultural de Moravia, que lo donan para la construcción. Decide que no quiere que se diga quién. Es una historia de consolidación de un parque público en Medellín, de un el espacio más importante donde nos relacionamos con la naturaleza en la ciudad, en esta área urbana, es en este sector, y es un cúmulo de actores que es muy de toda esta historia. Bueno, Sebastián, entonces ahí mencionaste, ya digamos que pasaste a quienes han sido protagonistas, ¿cierto? Muchas personas, hablaste de diferentes, digamos, actores de la sociedad civil que tienen sus nexos también con la política, pero hablemos un poco de qué artistas, ¿cierto? O qué artistas fueron importantes en la construcción social de estos espacios, o quiénes. A ver, voy a contextualizar mi pregunta. Toda la parte final del libro de Sebastián es muy bonita, y de hecho, pues, digamos que el subtítulo de su libro es, ahí lo ven, es el rol de las imágenes fotográficas en el proceso de configuración del paisaje del bosque centenario de la independencia de Antioquia. ¿Sí? Y el último capítulo del libro de Sebastián recopila una serie de fotos de las que les estaba mostrando ahora, que son las que Sebastián utilizó para reconstruir la historia de cómo la gente ha vivido y habitado el parque. Entonces, quisiera hablar, Sebas, ahí como para ir terminando, sobre la importancia, son principalmente fotografías, la importancia, quiénes fueron los principales y por qué es tan importante que tengamos hoy ese registro. Bueno, como empezamos, ¿cierto? La importancia de esta noción del paisaje, de estación, combinada con el territorio, creo que por eso es que esta noción de una noción cada vez más revisitada, no solo por biólogos, ecólogos, sino por arquitectos, planificadores, abogados, es un cúmulo de personas, porque esta noción es una noción que articula, es una noción que combina la historia con la cultura, con lo construido, presentaciones. Entonces,
acompañado de estas frases que yo les mencionaba, hay unas fotografías que Dani ha mostrado algunas, que son unas fotografías hermosas que están en la Biblioteca Pública Archivo Histórico, que fue uno de Y los que todos momentos la más pueden lindos de esta consultar. investigación, que todos la pueden consultar. Es la biblioteca de fotografías y de negativos más grande de Latinoamérica. Tenemos fotografías muy eh, inventadas a fondo. Ya tenemos las primeras fotografías de esta ciudad y de este departamento. Es un archivo maravilloso que lo invito a que lo visiten. Y entonces es por eso, por lo que yo puedo soportar estos discursos que son textos con estas imágenes, que hay un cúmulo de fotografías donde están personajes muy importantes en la historia de la vida de Medellín, como Gonzalo Escobar, como Melitón Rodríguez, donde, por ejemplo, Melitón nos muestra por primera vez la fotografía afuera. Entonces, la fotografía hasta ese momento se hacía adentro, de fondo, que recreaban la naturaleza. Melitón, por primera vez, sale al bosque, al lago, y hay unas fotografías maravillosas de los bomberos de Medellín, donde están al lado del lago, con el fondo del bosque, con las mangueras en primer plano, que da cuenta del valor que tenía este lugar y del imaginario que se estaba consolidando. Como Manuel Lalinde, que estaba indagando más como en esos nuevos temas de la ciudad, estaba yendo más en una reportería gráfica detrás de, por ejemplo, las competencias de natación que se estaban dando en el lago. Estamos hablando de los primeros momentos del siglo XX, pero así Manuel Lalinde también estaba fotografiando las prostitutas de Medellín o los bares donde no iban todos, pero quedan estos registros de el bosque que acompaña estas imágenes que les digo. Ese, por ejemplo, otro personaje muy importante en la historia de la fotografía de la ciudad como Francisco Mejía. Francisco Mejía dedicaba a la fotografía comercial, a tomarle fotografías a las primeras fábricas, a los primeros edificios, a los primeros automóviles, pero una de sus fotografías es una postal de Medellín de los años 50. Esto da cuenta de eso que yo traté de hacer en el libro, de entender que tanto los relatos, los discursos, ese discurso que les conté está respaldado por la Sociedad de Memoras Públicas con estas fotografías en estos álbumes. Otro fotógrafo de los más maravillosos que veo en Medellín y en Colombia, Jorge Obando, también con una idea de la reportería gráfica, con esta fotografía que tenía de fotos panorámicas, una cámara fotográfica que le permitía traer fotos panorámicas Sí. y tener imágenes horizontales. Entonces hay dos imágenes bellísimas del bosque en el lago, donde está reunida toda la gente, en un lugar donde están los niños, pero de igual forma, uno de los últimos fotografías de los últimos que está ahí. Pero todo esto es muy interesante porque una de las cosas que me ha hecho entender este libro es que la ciudad se puede entender y se debería entender desde la cultura, no solo desde lo físico, desde lo construido, desde el mundo de la arquitectura, desde el mundo de la planeación, sino también desde el mundo de los artistas, desde el mundo de la fotografía, Sí. del mundo de la literatura, de la pintura, de la música. Bueno, Sebas, eh, para ir, bueno, antes de sacar como unas conclusiones que yo saco sobre esto, rondaba una pregunta por acá. A ver, no, dos preguntas. Primero nos están preguntando que dónde está el archivo fotográfico. Está en la Biblioteca Pública Piloto y se puede consultar por internet, ¿sí? Pueden ver ahí, no sé si están todas las fotos, pero hay una cantidad pues descomunal de Todas, fotos a están través todas, de internet, todas. ¿sí? Y ahí también está pues como los requisitos para usar eso, ¿sí? Esto si vas a dar un uso académico, comercial, etcétera, entonces ahí está. Pero nos preguntaban si todo el proyecto del cementerio San Pedro estuvo conectado a esto o es algo que no tiene nada que ver. Hay una parte del libro donde cuento cómo la planeación de la ciudad basada
en el discurso higienista, consolida en el norte de la ciudad los equipamientos asociados al higienismo versus los asociados a lo sucio, a la plaza de mercado, a la estación del ferrocarril. En este momento Medellín, estamos hablando de el Medellín de principios del siglo hasta mediados del siglo XX, 1900 a 1950, Medellín, norte de la ciudad, aparece primero el cementerio, que además era el cementerio de la gente rica de la ciudad. Después aparece el hospital, primero el manicomio, después aparece el hospital, después aparece la casa de baños y después aparece el bosque como un conjunto de equipamientos que daban cuenta de esa idea de la lista que acordémonos que a principios del siglo XX el higienismo, en Medellín no existían urbanistas, decisiones, por ejemplo, de dónde poner los equipamientos, eran los médicos que estaban asociados al higienismo. Entendido. Bueno, para quienes no conozcan el concepto, el higienismo es un concepto que se aplicó mucho al urbanismo desde finales del siglo XIX, porque las ciudades se volvieron focos de contaminación y entonces llegaron los médicos y dijeron, no, necesitamos que las ciudades sean más aireadas, más espaciosas, necesitamos, ¿cierto? O sea, y eso configuró en gran parte las ciudades occidentales del siglo XX. Bueno, Sebas, yo voy a sacar tres grandes conclusiones de la charla contigo y del libro. Lo primero, la importancia del espacio público, ¿cierto? La importancia del espacio público y el espacio público, digamos, verde, naturalizado, reverdecido, ¿sí? Cada vez lo sentimos más escaso, pero también cada vez lo sentimos más necesario y pensemos que si todo este combo de gente que mencionó Sebastián desde hace 100 años no se hubieran dado la pela literal y hubieran luchado por mantener eso. Ojo que Sebas nos contó que había planes de urbanización del lote del Jardín Botánico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si esta gente no se hubiera unido y hubiera sacado adelante proyectos, probablemente hoy no tendríamos ni Parque Norte, ni Jardín Botánico, ni Planetario, sino que tendríamos más edificios como los que ya tenemos. Segundo, y está ligado a eso, es la importancia gigantesca de la movilización social, por llamarlo así, ¿cierto? De que la gente, los ciudadanos defendamos espacios que consideramos valiosos para la ciudad. Creo que Sebas también me ha contado la historia varias veces de cómo, por qué el Cerro Nutibara y el Cerro El Volador no están urbanizados, por ejemplo, es porque hubo gente que se paró y defendió eso contra la voluntad de urbanizarlo todo. Entonces, pues no hay que ser un millonario, no hay que ser un político, no hay que ser un gran académico, es la movilización ciudadana la que permite defender espacios. Y la tercera es la importancia que tienen todos estos registros que van dejando. En este caso, Sebastián se basó mucho en la fotografía, ¿sí? Pero todo lo que va quedando de cómo era la ciudad antes, esos retratos que vamos haciendo. Yo, por ejemplo, cuando vi Rodrigo de No Futuro en el 89 o en el 90, pues descubrí a través de la imagen cómo era, ¿cierto? Cómo se vivía, cómo sonaba, cómo hablaba las personas de un barrio popular. Yo tenía 9 añitos, nunca había salido prácticamente pues de mi barrio. Entonces, ¿por qué se vuelve tan importante esto? Sebas, me gustaría que terminaras como con algunas conclusiones importantes de este trabajo que hiciste de cara pues al futuro de nuestra ciudad y de las ciudades en general. Bueno, a ver, lo primero es resaltar esa importancia de la noción del paisaje y cosa que cada vez más pensemos en esta forma de ver el espacio, de ver la ciudad, de ver el territorio, donde se conecta la naturaleza, donde se conectan las representaciones, o sea, la cultura, o sea, todo lo social, y donde se conecta todo lo construido. Creo que esa es una de las grandes cosas que me interesa resaltar en este trabajo, y era una de las cosas que quería hacer, como con esta noción de paisaje, entendiendo que se construye, pues es importante no solo para ver el pasado, ver cómo hemos vivido y qué hemos hecho, sino también para ver qué estamos haciendo bien y qué no, y cómo vamos a abordar el futuro.
Sebas, en ese Hay sentido, una segunda gran... en ese sentido alguien, por cierto, que se parece mucho a vos, nos pregunta que si Parques del Río puede ser un equivalente de esto, pero del siglo XXI. Sin ninguna duda. De hecho, en los 40, Pedronel Gómez plantea un plano regulador y arquitectónico para Medellín y ahí plantea el Parque Nacional, que era un Sí, parque señor. que iba a lo largo del río, entre el Cerro El Volador, el Cerro Y el Nutibara, motivar. y desde ahí la idea era que se consolidara un parque urbano en competencia a lo que venía haciendo Obras Públicas con el Bosque Centenario, porque todo en este momento, como que todo el esfuerzo estaba puesto allá, y finalmente logra este proyecto, pero hoy lo estamos retomando y ese es un gran sueño que tenemos, de lograr ese parque nacional que nos planteó Pedro Nelgo, que también Wiener y CER desde el 51 nos plantearon por primera vez que el sistema de quebradas, el sistema de río, el sistema de laderas pendientes de la ciudad, del borde, deberían ser todo un sistema conectado de parques, de zonas, para que pues tengamos una ciudad sostenible. Perfecto. Terminemos, Sebas, como con tu conclusión, nos hablaste pues ya de lo que es el paisaje, ¿cierto? ¿Qué más querés como que retengamos de todo esto? Bueno, el otro tema que creo que es clave y es que para transformar la ciudad es fundamental un relato, la construcción de una historia. Y en esto, pues yo he tenido otro maestro y lo hemos compartido, Dani, que es Alejandro Echeverry, que nos Sí, ha señor. enseñado que para transformar la ciudad se necesita construir una historia que esté en la piel, que emocione. Relatos como estos que leí ahora, que los construyó la Sociedad de Mejoras Públicas desde principios del siglo XX para consolidar ese parque urbano. Y sumado a esto, pues la necesidad de actores para poder consolidar la ciudad. La ciudad la de construir, mejorar, transformar entre el sector público, entre el sector privado y la zona, no queda ninguna duda. Y la última reflexión que quiero hacer es, con este libro hay una idea que a mí me interesa mucho y es conmemorar lo público y de los sueños colectivos que se transforman en proyectos. Ejemplo de la ciudad, que es el lugar donde hay una relación más intensa entre la ciudad y la naturaleza, que es donde uno puede como leer más cómo se ha relacionado el hombre con la naturaleza, que es lo que yo traté de hacer en este libro. Hay una idea que nace de Edén, que es una noción sagrada que no conocemos, pero que creemos en ella. Pero hay otra idea, que es algo concreto, que es un proyecto colectivo. Perfecto, Sebas. Te agradezco mucho por todo el cuento que nos echaste, de verdad que es muy encarretador. Yo creo que ya uno después de saber esto, cuando transite por ese lugar, pues se va a dar cuenta que estamos en un lugar histórico, ¿cierto? No histórico de hace 500 años como en las ciudades viejas. Medellín es una ciudad particularmente, digamos, nueva, y dentro de la novedad de Medellín tenemos lugares históricos por su importancia y porque hemos visto todo lo que se requirió para llegar a lo que tenemos hoy. De modo, Sebas, que mil gracias por compartirnos tu conocimiento, mil gracias por haber hecho toda esta investigación. Quienes se antojen, ¿dónde pueden conseguir este libro, Sebas? Está en el fondo editorial de la Universidad de AFIT, y se puede comprar por internet inclusive. Bueno, entonces ya saben, este era Juan Sebastián Bustamante, arquitecto, magíster en paisaje y gran amigo mío, otra de las personas que ha ayudado a construir esta ciudad. Sebas, feliz noche, muchas gracias y espero verte pronto nuevamente.